Hoy es miércoles 22 de noviembre del 2023 y estamos en la 75ª reunión de la Mesa del Caos, en la cual vamos a hablar de lo que está pasando en España después de que Pedro Sánchez pactara con los independentistas de Cataluña para poder llegar al gobierno y conseguir los votos para volver a ser primer ministro, ¿no? Soy Facundo Jurisic, estoy acá a mi derecha con Isra Albornoz Molinari. Y no sé si querés empezar comentando cronológicamente o de qué manera. Primero hagamos pequeño resumen, ¿no? Porque esto podría entenderse como una parte 2 de uno que ya habíamos hecho de España, Bueno, ¿no? como parte 4, hicimos ya muchos videos de España. Claro, bueno, pero parte 2 de... Sí, de España hicimos, pero no de temas por ahí tan coyunturales, el tema de las elecciones. Uh-huh. Que habíamos dicho que había perdido Sánchez, ¿no? Que Claro. nosotros, que vos decías por ahí, viste, ahora podría ganar el PP. Claro, podría llegar tal vez a gobernar. Podría llegar tal vez a gobernar. Y en realidad sacó menos votos. Uh-huh. Pero, ¿qué pasó? Que igualmente se las arregló Pedro Sánchez para Gobernar. tener los votos para ser investido. Claro, porque Otra vez. Claro, porque les recordamos a los que son de acá de Argentina cómo es el sistema español. Que no es como acá que se vota presidente. Uno vota a los partidos para el Congreso y después los diputados tienen que votar por mayoría simple cuál va a ser el presidente del gobierno. Uh-huh. Entonces Pedro Sánchez había quedado segundo, pero después Sumar, que era el otro Por partido... pocos votos, por muy pocos votos. Por pocos votos. Y después Sumar, que era el otro partido, había quedado también cuarto, pero casi empatado con Vox. Y después muchos partidos independentistas que habían sacado sus escaños. Claro, ningún partido tenía la mayoría absoluta. Claro, No, ninguno. primero, para que les den la idea, ningún partido tenía la mayoría absoluta. El PP había terminado con la mayoría, pero no absoluta. Claro, la nunca primera llegó a minoría, absoluta. va. La primera minoría sería. Y el PSOE con la segunda minoría, pero muy por detrás, pero por poco. Y creo que 5 o 6 diputados Claro, de diferencia. Claro, por muy poco. Entonces, ¿cuál era el problema? Que ninguno podía ser investido. Nosotros pensábamos, bueno, el PP podría pactar con Vox y hacíamos cuentas, ¿no? Claro, pero no le alcanzaba con Vox. Pero no le alcanzaba. Y entonces tenía que sumar al Partido Nacionalista Vasco, Ujú. que ya de por sí estaba más cercano medio que a Pedro Sánchez más que al PP. Ajá. Y aún así después tenía que sumar Coalición Canaria, que al final también se fue con Pedro Sánchez, que decía que de hecho tenían gobierno conjunto con el PP en Canarias, Ujú. pero se fue con Pedro Sánchez ahora. Ujú. Y tenían que sumar a Unión del Pueblo Navarro, que ese sí lo sumaron, pero es un diputado. Ujú. Y después necesitaban que Junts per Catalunya, ¿no? El partido independentista de derecha de Cataluña, se abstuviera. Sí, Aunque después sea. lo podría buscar Junts per Catalunya, si es de derecha, bueno, sí, comparado con Esquerra, Claro. con Esquerra Republicana, sí podríamos decir que es de derecha, pero Ajá. para ver exactamente la ideología, si es solamente independentismo o Claro, sí, qué, sí. si podemos considerarla desde nuestro punto de vista como, no sé, derecha conservadora o algo así. Ajá. Pero bueno, la cuestión es que si sumábamos los votos de las bancas del PSOE más los independentistas catalanes, tanto Esquerra como Junts per Catalunya, Ujú. sí le daban los votos para la investidura. Claro, sumando el PSOE más Sumar, ¿no? Que es el otro partido de izquierda. Más Sumar, claro. Más también. los independentistas vascos, más los de Canarias. O sea, sumó absolutamente todo Sí. Sánchez y así llegó. Y lo que estábamos discutiendo es que el líder de Junts per Catalunya, ¿no? del independentismo catalán, estaba exiliado en Bélgica. Claro. ¿No? Que es Puigdemont. Puigdemont. Y estábamos pensando nosotros, bueno, ¿qué va a hacer? ¿Lo va a traer? Y vos creo que no me acuerdo si decíamos que sí o que no, creo que vos decías que sí, que era capaz, Ujú. pero estaba ahí, ¿no? Claro, Como y al que final estábamos en duda. fue capaz de mucho más. Fue capaz de mucho más, ese es el punto, porque las demandas fueron no solamente amnistía, Claro, ¿sí? porque acá hablamos justamente, hubo un pacto entre Junts y Sí. el PSOE, el Partido Socialista Español, que es justamente para darle los votos a Pedro Sánchez para que sea investido como presidente del gobierno. Ujú. Y en ese pacto sí está lo que vos decís recién, amnistía. Amnistía, que ahora vamos a decir qué es, pero no solamente la amnistía, porque nosotros pensamos que iba a quedar ahí, que eso era suficiente. Puigdemont, lo que le exigió también es un pago, por ejemplo, condonación de deuda. Claro. Más que pagar, perdonar pagos de perdonar Cataluña. pagos, pero no solo eso, parte de los fondos de la Unión Europea que van a España, Ujú. dijo, eso dámelo también para mí. Claro, sí. Y En total, la plata, o sea, en cantidad, son más de 43.000 millones de euros.
Claro, imagínate, Sí. es toda la deuda que tiene Argentina con el Fondo Monetario Internacional casi. Exacto. Lo cual me hace pensar, ¿no? Porque cuando estaba mirando esta cuestión, por ejemplo, vi algunas entrevistas, ¿no? En España, Ajá. más que nada de youtubers, Ajá. que le contaban a la gente cuánto iba a salir esta amnistía, que ahora vamos a explicar qué es amnistía, que no es lo mismo que indulto. Y estaba pensando, ¿no? La cantidad de plata. ¿Qué pasaría si España hace... O sea, es un tema aparte, en un paréntesis. ¿Qué pasa? Porque esa plata la genera el pueblo español, la genera la economía española. Ujú. ¿Qué pasaría si España hace algunas reformas y liberaliza un poco el sistema económico, ¿no? Porque es bastante plata. O sea, no es que los españoles, o sea, producen bastante plata, es bastante plata. Bueno, a ver, dentro Son de deudas todo, externas bastante grandes. dentro de todo es un país desarrollado España, Sí. o sea, sigue siendo un país parte de la Unión Europea con un PBI per cápita bastante alto, ¿no? Ujú. 4 veces más que el de Argentina. O sea, sí, es un país Ujú. desarrollado. El tema es que además de lo de la condonación de la deuda, ¿no? La deuda que tenía Cataluña con el Estado español y los fondos de la Unión Europea, también Cataluña ahora va a tener una autonomía fiscal absoluta. O sea, todos los Ujú. impuestos que se recaudan en Cataluña se quedan en Cataluña. Ujú. Porque acuérdate que España tiene algo similar a como es acá la coparticipación, ¿no? Ujú. Que algunos de los impuestos van al Estado Nacional, que después los distribuye. Y lo que consiguió también Puigdemont con esto, o Esquerra, no me acuerdo cuál de los dos, pero bueno, consiguieron que Cataluña está fuera de eso. Todo lo que recaudan se lo quedan ellos. Sí, me parece que eso lo tenía acá anotado. Los 15.000 millones, porque ahora yo dije que eran en total más de 43.000 millones, son 15.000 millones de condonación de deuda. Claro, Eso lo pidió Esquerra. claro. Y Junts per Catalunya le pidió los fondos, una parte de los fondos de la Unión Europea. Y Claro. hubo otros más pequeños, fondos de pequeñas cosas que no llegaban a 1.000 millones. En total son casi 45.000 millones, Claro, más o ahí menos, está, ahí está. redondeando. Y acá lo que subestimamos, creo yo, es la capacidad negociadora de Pedro Sánchez. Ujú. Porque te acordás que decíamos, bueno, Pedro Sánchez acá tiene un límite, no va a negociar con Junts porque tiene que hacer la amnistía esta general, que ya sería como un límite demasiado grande, ¿no? Ujú. Y fue y negoció igual con tal de mantenerse en el poder, ¿no? Ujú. Es como el Massa español. Sí, pero mucho más... Para que los que no sepan de España, Massa fue nuestro Sí. candidato a presidente para estas elecciones que perdió contra Milei y que justamente le decían que se daba vuelta todo el rato, que mentía, que no tenía ningún principio. Sí, lo que sería Massa con un sistema parlamentarista, que ahora Claro. vamos a analizar. Pero primero vamos a ir al caso de la amnistía, ¿no? Claro, ¿cómo es esta amnistía? El pago, ¿no? El costo que está dispuesto a pagar Pedro Sánchez. Ujú. ¿Cuál es la diferencia con el indulto? El indulto, por ejemplo, acá en Argentina tenemos el ejemplo con el menemismo, que, bueno, los militares y las organizaciones armadas fueron condenadas en la época de los juicios de lesa humanidad en Sí, durante 1985, durante el gobierno de De Alfonsín. Raúl Alfonsín. Y el Menem, ya en los 90, No, que fue el próximo presidente después de el Alfonsín. siguiente presidente, En 1991 y 1992. Esta que indultó a los indultos militares. fueron y a la en guerrilla. ese momento. Sí. Creo que fue después del levantamiento de Seineldín. Claro, sí, fue por ahí toda otra historia que algún día podemos contar. Pero el tema es que el indulto no te anula el delito. Ese es el tema. Sí, lo que fue es como un perdón y ya está. Y queda la condena ahí, pero es un perdón. Claro, pero no vos genera seguís- precedente ni nada. Claro, vos seguís condenado, sigue estando, pero bueno, el presidente de la nación te perdona la condena, ¿no? Y te dice, bueno, quedás libre. Pero sigue Ajá. estando la condena escrita y sigue estando el fallo, sigue estando la ley y todo. Claro, Ajá. la amnistía es más profunda. Y algunos hace poco pedían el indulto a Cristina si es que es condenada, ¿no? Y pedían sí. también a Milagro Sala, que Alberto indulte a Milagro Sala. Sí, sí. Bueno, pero la amnistía es otra cosa. La amnistía es como más profunda porque tiene en cuenta primero porque genera un precedente, Ujú. ¿no? O sea que ese delito, lo que era considerado delito, ahora ya no es más considerado delito. Primero eso. Entonces la condena se levanta. Claro. ¿Por qué? Porque Puigdemont fue condenado por, y acá lo anoté, fue condenado por
prevaricación, desobediencia, malversación, sedición y rebelión, que equivale a 40 años de cárcel más o menos. Claro, y que esto de sedición, ¿por qué fue? Porque él fue el que llamó el plebiscito en Cataluña en el 2017, creo que fue, sí, para hacer 2017, el referéndum de si los catalanes querían la independencia o no. Sí, y a eso voy, porque España, bueno, los españoles ya lo conocen, pero los que no, bueno, por ahí alguno no conoce, pero se divide, tenés comunidades autónomas, después tenés provincias y bueno, tenés como 4 divisiones internas. Claro. Las comunidades autónomas, si bien no es un gobierno federal, es un gobierno unitario, pero que le da autonomía a las regiones. El tema es que es inconstitucional hacer un referéndum independentista, no es como el Reino Unido, que hubo un referéndum independentista en Escocia, claro. y que ahí, bueno, simplemente es constitucional. En España no. Claro. Ahora, ¿por qué es importante esta cuestión? Porque el sistema constitucional es diferente allá. No es como acá que hay un juez, o todos los jueces de todas las instancias pueden interpretar la Constitución y pueden decirte, bueno, esto es constitucional o no. Allá, en casos especiales, hay un Tribunal Constitucional. Un organismo que interpreta la Constitución, que es el Tribunal Constitucional. Que sería acá parecido a la Corte Suprema. Yo diría que no. Sería parecido a todo el sistema judicial, porque acá todo el sistema judicial interpreta la Constitución. Claro, sí, en las atribuciones no, pero digo parecido en el sentido de que es como lo más alto de los jueces, ¿no? La jerarquía más alta. Claro, pero no es independiente. Acá la Corte Suprema se elige con unas mayorías muy agravadas, ¿no? Y es difícil sacarlos. Claro. Allá el Tribunal Constitucional es como político. Sí, es más político y además, de hecho, el Poder Legislativo lo consulta para hacer las leyes, ¿no? Y le dice, bueno, asesorame que la ley sea constitucional, ¿no? Que esté de acuerdo al orden jurídico. Exacto. Y acá no, acá el Poder Legislativo hace una ley y si algún ciudadano se ve afectado por esa ley lo puede demandar y cualquier juez puede declarar si esa ley le parece inconstitucional. Exacto. Acá la Constitución, en realidad en todo el continente americano, no sé exactamente si todos los países, pero la tendencia la mayoría, está... ¿no? Desde Canadá no, desde Estados Unidos hasta Argentina. Y por ahí algún país centroamericano no, porque son distintos. Pero todo ahí resto... sí hay monarquías parlamentaristas. En unas islas de las Antillas. Claro, en algunas. Pequeñas, pero bueno, las pequeñas Antillas. Claro, sacando esos mini países, o países como Cuba, que son otra cosa, son más dictaduras, desde Estados Unidos hasta Argentina, es todo este mismo sistema, con sus variaciones, pero bueno, con estos mismos principios. Sí. ¿No? Pero ¿cuál es la diferencia puntual? Que a la Constitución, en estos países del continente americano, se la considera como una norma, y como una norma que puede ser interpretada. En cambio, en Europa, no es tan así, se la toma como una guía. El Poder Legislativo ve la Constitución, dice, bueno, es una expresión de deseo más o menos, nosotros vamos a darle esta interpretación al hacer esta ley, al promulgar esta ley. Como que vamos como una guía. Como que es más difuso. Sí. Pero el tema es que también... Bueno, difuso no es la palabra, claro, confundir. Pero técnicamente no, pero digo, como en el sentido común de difuso, de que es más ambiguo, como que es más, claro. La Constitución no tiene un rol tan claro o tan estricto, pero también es lo que está diciendo la oposición ahora a Pedro Sánchez, más que nada los de Vox, ¿no? Que dicen que en realidad también, con esta ley de amnistía, el Poder Legislativo se estaría arrogando la facultad de modificar la Constitución con una mayoría simple. Porque el delito de sedición no es que es un delito que se estableció por ley, es un delito que está en la Constitución. Entonces ahí hay otra cuestión que es cuestionable. Sí, a mí me parece, yo creo que sigo con la misma interpretación de la situación. Me parece que al ser un organismo, ser considerada no una norma tan específica que puede ser interpretada, más bien es interpretada por el que hace la ley, por el propio Congreso, prácticamente al hacer la ley le da forma a la Constitución. Creo que tiene esta cuestión de que Pedro Sánchez hasta hace poco había dicho que era inconstitucional el tema de la amnistía. Sí, que era inconstitucional, ilegal y que iba en contra de sus principios. Y ahora lo que hizo es darse vuelta muy rápidamente. ¿Pero por qué? Porque no me parece incoherente con el sistema parlamentarista, por lo menos el sistema parlamentarista español. No me parece incoherente porque las ideas y los principios se apoyan sobre otras ideas, que es la construcción del poder. Por lo menos en España el sistema político funciona así. Lo que es importante es, de una forma quizás un poco maquiaveliana, poder lograr la gobernanza, poder lograr esos apoyos, como decía Maquiavelo, el apoyo de los grandes y también el apoyo del pueblo, bueno, pero lograr esos apoyos, esos consensos, y a partir de ahí
lo que hay arriba, los principios, las normas y la interpretación que hacemos de eso es algo que podemos construir. Y eso es lo que está haciendo Pedro Sánchez. Construir lo que es constitucional y lo que no. Al principio había construido que la amnistía era inconstitucional. Claro, pero y después cambió. Pero eso es porque el Tribunal Constitucional tiene mucha injerencia política. Porque no Exacto, es independiente. Porque en realidad, sí. Por más que el Tribunal Constitucional tenga la jurisdicción, ¿no?, de decir si es inconstitucional o no, yo creo que hay cosas que evidentemente son inconstitucionales. Por ejemplo, acá en Argentina, si hubiera una ley que no sé, a ver, que por ejemplo elimina todos los canales de prensa que el gobierno quiera, ¿no? Y la Corte Suprema, porque está comprado o lo que sea, dice, bueno, eso está bien. Bueno, igual, por más que la Corte Suprema diga eso, es evidente que eso la Constitución argentina lo prohíbe. Ajá. Entonces yo creo que ahí lo que estaría pasando es que justamente el Poder Judicial estaría incumpliendo su rol de defender la Constitución. Bueno, pero ahí ¿qué instancia tenemos nosotros? Y si la Corte Suprema dice que no tenemos ninguna instancia, solo ir a la calle. Bueno, ir a la calle o por ahí a la justicia internacional, por ahí. Sí, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero no es soberano. Claro, no, eso es pura declaración. Bueno, salir a la calle sería. Claro, ¿qué es lo que está pasando en España, de hecho, no? Bueno, pero el caso de España sí es posible. Lo que pasa es que yo no veo ningún canal, ¿no? Yo no veo ningún canal para eso que decís en España. Uh-huh. Yo simplemente, ¿qué es lo que veo? Que allá le ponen más énfasis en la votación, en elegir, en conformar el Congreso de los Diputados. Y que ya eso es legítimo. Y que eso le da legitimidad para después interpretar lo que es justo y lo que no. Yo ahí no estoy de acuerdo porque justamente... Creo que el sistema está hecho para eso, no estoy diciendo que esté de acuerdo. No, pero no estoy de acuerdo en que se interpreta así desde España, porque vos lo que ves es que socialmente, por más que ya Sánchez haya llegado a estos acuerdos, ¿no?, y haya conseguido la mayoría y todo, lo que veo es que grandes sectores de la sociedad dicen que es ilegítimo. Entonces ahí lo que veo es que hay una legitimidad que no proviene del poder legislativo, ¿no? Porque incluso sectores de la sociedad, ni siquiera opositores, porque dije Vox, por ejemplo, pero tenés asociaciones de jueces afiliados al PSOE, que siempre fueron los jueces socialistas, ¿no? Sí. Que salieron a decir que esto también es un ataque al Estado de Derecho, y también fiscales, abogados y distintos representantes, ¿no? Que afiliados a todos los partidos, ¿no? Desde el Partido Socialista, el PP y Vox. Y bueno, los de Sumar, que son más los de la extrema izquierda, ¿no? Sí. Lo que acá sería el kirchnerismo, eso sí que tiene más esta visión que vos decís de no, bueno, es el poder y jódanse. Bueno, pero entonces sí hay una parte que lo interpretaría como... Claro, es una parte minoritaria, eso es a lo que voy. Pero también habría que ver, porque por ahí es que creo que lo estás tomando más como desde el punto de vista que lo deberíamos ver nosotros. No, porque... No sé si es tan así allá. O sea, sí de lo que debería ser, pero también de lo que pasa, porque yo lo que veo es que hay manifestaciones masivas en estos días en contra de esto. Sí, pero ¿esas manifestaciones cuentan? Si te está gustando el video, acordate que podés dejar me gusta, comentar, suscribirte y nos podés apoyar financieramente donando un cafecito o suscribiéndote por Patreon, que hay beneficios exclusivos. Así nos podemos dedicar a esto más profesionalmente. Ahora, bueno, terminado este anuncio, seguimos con el video. Ese es el punto. El sistema las cuenta como algo... Si el sistema, o sea, si vos tenés una ley que para cualquier interpretación del sentido común sería inconstitucional y tenés manifestaciones masivas, ¿no?, en contra de eso, y aún así Pedro Sánchez hace sus pactos y eso no llega a nada, bueno, podríamos decir que no es un sistema ni democrático ni republicano casi. Bueno, ahí estoy de acuerdo. Bueno, ahí es otra cosa. Ahí estoy de acuerdo, porque yo lo que creo es que no importa tanto, o sea, el sistema no considera si hay o no manifestación, lo que considera es que te votaron. Claro. Bueno, ningún sistema considera si hay manifestación, ¿no? O sea, siempre la manifestación va más por afuera del sistema, es para forzar al sistema. Sí. Eso es lo que yo veo. El tema es que Sánchez, siendo un político tan hábil, yo creo que va a poder desactivar estas manifestaciones de alguna manera. De hecho, ya estaban diciendo por ahí que mandó infiltrados a las manifestaciones a tirar piedras y romper cosas como para dar la justificación a que reprima a la policía. Yo creo que puede desactivarlas muy en el corto plazo, no en el largo plazo, porque creo que ya hay una semilla de que te dicen, bueno, este sistema no es democrático, yo diría no es republicano, para ser más específico. Claro. Democrático sí, también, creo que se necesitan ciertas premisas para ser democrático en cuanto a poder del pueblo por ahí. Claro. Pero no es republicano porque no es de división de poderes. Hay una colaboración de poderes, claramente. Sí. El poder ejecutivo es elegido por el legislativo y cuenta con el apoyo. Y el judicial los ayuda a hacer las leyes. También. Claro, ese es el tema. Y es bien política, no es independiente. Un problema que también más o menos tenemos acá.
¿no? Que es Sí, la justicia, aunque con otros... con los jueces subrogantes, no es, Claro, pero es bastante política. es bastante distinto acá. Bastante creo yo. menos, pero... No digo bastante menos, sino que la naturaleza del problema es bastante distinta. Sí, sí. O sea, ya el sistema está hecho así y acá es producto de una corrupción y una ineficiencia, pero que el sistema está hecho para otra cosa también. Y que incluso así la justicia, bueno, lo vimos con el fallo del Consejo de la Magistratura, que va Sí. buscando cierta independencia, ¿no? Claro. Es que acá el sistema está hecho para... con la idea de frenos y contrapesos, es la idea de confrontar entre poderes si es posible. Claro. Eso se ve más en Estados Unidos, ¿no? Cuando a Trump no le permitieron hacer el muro en México, Sí, o no sí. le aprobaron el presupuesto. ¿Qué pasa si no le aprueban el presupuesto? O sea, el Ejecutivo en Estados Unidos hace un proyecto, o sea, para aprobar el presupuesto, manda un proyecto de ley al Congreso y que el Congreso se lo tiene que aprobar. Si el Congreso no se lo aprueba, no hay presupuesto para el otro año, por lo tanto no hay plata, y si no hay plata, todo lo que depende de ese presupuesto, es decir, el Estado Nacional, funciones como policía, hospitales, bancos, cierran porque nadie Sí. puso la plata para eso, y eso fuerza a que el Ejecutivo ceda y que el Legislativo ceda también. Entonces, si no hacen lo que tienen que hacer por grandes consensos, el sistema se traba. Claro, Esa ahí sería está. la idea del Claro. sistema de división de poderes. Esa es la negociación. Y ya hay muchos reclamos de ciertas personas, ciertos youtubers más que nada, y algún que otro intelectual, que dicen que España no tiene un sistema de división de poderes y necesitaría tenerlo. Claro, Sí. ahí está. Con o sin rey, ¿no? Pero Lo esta que- idea de justicia independiente, de frenos y contrapesos, algo más Sí, lo parecido que a pasa Estados es que yo Unidos. eso no lo veo que vaya a ningún lado porque todo lo que es el PSOE y lo que está a la izquierda del PSOE te lo va a rechazar. Sí. O sea, nunca vas a llegar a los 2 Una tercios. reforma, sí. O sea, aunque fueran el Necesitas PP y reformar Vox, todo. aunque fueran el PP y Vox convencidos de eso, es casi imposible hacer una reforma constitucional para eso. E incluso el PP y Vox tampoco los veo muy convencidos de eso. Ujú. Lo que, no sé, no los veo tanto. No, Están no, más políticamente dentro de ese quizás sistema. no, están muy alejados de eso. Claro, Sí, ese es sí, el tema. estoy de acuerdo. Y el tema es que, bueno, Vox es como el partido más crítico de esto, que dijo directamente que Sí. Pedro Sánchez dio un golpe de Estado. Ujú. Que bueno, lo que vimos es que, Yo creo que no. claro, podemos decir que es de Yo creo que dudosa no. moralidad y dudosa constitucionalidad, pero que dentro del sistema es legalmente permitido. Claro, en todo caso, dio un golpe a la democracia, no un golpe de Estado. Mm. Yo creo que tendría esa interpretación. Puede ser, sí. Y también un golpe por ahí a cierta tradición, bueno, de respetar ciertas cosas, como por ejemplo lo de la sedición, ¿no? De que, bueno, esto lo condenamos todos. Y de decir, no, bueno, a mí no me importa, yo negocio la amnistía y dame los votos y sigo gobernando. Ujú. Como cierta ruptura de esas tradiciones. Y el tema es si esto no le puede salir mal a Sánchez y en todo caso que no se le caiga al gobierno. Creo que esta es una discusión interesante, porque ¿cómo se puede caer un gobierno? Le decimos acá a nuestros oyentes que no sean de España, que vos allá en España, si tenés mayoría en el Congreso, te votan el gobierno, ¿no? Ujú. Y ahí asumiste. Pero después si mientras estás gobernando hay otra mayoría que te vota en contra y nombra otro candidato alternativo, bueno, ya está, ahí tenés otro candidato que asume el nuevo gobierno, Ujú. que es lo que le hicieron a Rajoy, no sé si te acordás, que Rajoy gobernaba y el PSOE juntó la mayoría para votarle en contra a Rajoy y lo nombraron a Pedro Sánchez. Y bueno, Pedro Sánchez gobernó unos meses y llamó a elecciones, y bueno, ahí Pedro Sánchez sí terminó ganando y asumió a él como el presidente después. Ujú. Entonces el tema es si no se podría hacerle esto, una moción de censura a Pedro Sánchez y sacarlo. Porque no le da las mayorías al PP y a Vox. Claro, el PP y Vox No le- solo no pueden. Aparte, el PP, y esto ya lo dijimos en el anterior episodio sobre España, en la campaña se la pasó tirándole a Vox. Claro. Se la pasó diciendo, bueno, pero nosotros estamos de acuerdo con ciertas con ciertas ideas, podemos decir, progresistas, que Vox en realidad son machistas, misóginos, Sí, sí. de derecha conservadora. Bueno, de hecho Feijóo, que era el candidato del PP, decía que él como su político ideal o como su modelo a seguir era Felipe González. Sí, un socialdemócrata del PSOE. Sí, el primer presidente del gobierno de España, ¿no? Después del franquismo, que fue el que revivió al PSOE, ¿no? Y bueno, nada, el que como el Ujú. fundador espiritual del PSOE post-franquismo. Sí, se quisieron tirar al centro, hacia el centro izquierda más bien, Sí, partiendo desde la centro derecha. Es como querer hacer socialdemocracia sin ser socialdemócrata, para eso tengo a los socialdemócratas. Bueno. Es como lo que yo decía de la época de Macri, quieren hacer peronismo sin Pedro, quieren hacer kirchnerismo sin Néstor. acá es como acá. Para eso sí. voto al kirchnerismo. Claro, es como acá. Bueno, es que yo creo que acá Y sí. acá cambió, y acá al Acá- final aprendieron. Acá cambió. Si Claro, que querés, acá está el tema. eso lo discutíamos. Yo iba a ir por otro lado antes, pero vamos a ir con esto y después Dale. vuelvo. El tema es que, claro, supongamos que el PP Vox tuviera mayoría para tirar abajo al gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Igual es dudoso porque en el PP
hay muchos sectores que acá los llamaríamos larretistas. Que para los que nos ven de España, Larreta, bueno, es un político que yo creo que ya murió su carrera. Claro. Milei jubiló a todos. Claro, ya está. Pero que bueno, él tenía esta idea de que vos tenías el kirchnerismo. Recién está jubilado, ¿no? Porque decimos ya está como si fuera algo viejo, ¿no? Recién. Hace 2 meses. Hasta hace 3 meses podía ser el presidente. Claro. Con grandes mayorías, pero de repente hubo una revolución y lo barrieron. Lo barrimos. Pero bueno, lo barrimos. Bueno, pero acá está el kirchnerismo y tenías la oposición tradicional que era Juntos por el Cambio. Que el líder, el fundador, ¿no? Era Macri, justamente, ¿no? Mauricio Macri, que llegó a ser presidente entre el 2015 y 2019. Y Juntos por el Cambio siempre tuvo como estas 2 secciones, o estas 2 facciones, mejor dicho, de los que querían una oposición más intransigente y de hacer un gobierno un poco más de libre mercado, ¿no? Sin ceder en algunas cosas culturales, ¿no? O sea, una oposición más de verdad. Y los que querían hacer como una especie de lo que diríamos kirchnerismo sin Cristino, kirchnerismo sin Néstor. De buenos modales. Claro, de decir, bueno, no, acá hay que mantener el sistema socialdemócrata o socialista del kirchnerismo y hay que mantener incluso sus políticas culturales, pero bueno, si lo hacemos nosotros va a ser sin corrupción y va a estar bien administrado, entonces ahí va a ser bueno. Y esta era la idea de Larreta, y por eso decimos que en el PP hay muchos que... Y los radicales, ¿no? La mayoría de los radicales. No sé si la mayoría, yo ahora muchos radicales ahora los veo con pero Milei. en su momento sí. Claro, en su momento sí, Larreta y otro partido. Morales y Lustó. Claro, otro partido que es la Unión Cívica Radical también, que muchos estaban con Larreta, entre ellos Morales y Lustó, ¿no? Y bueno, básicamente tenían esta idea, y por eso digo que en el PP yo lo que veo es que hay muchos sectores, empezando por su líder actual, ¿no? Feijóo, que son más bien larretistas, en este sentido de que buscan más como hacer sanchismo sin Sánchez. Exacto. De hecho, Feijóo, él lo que decía es que, bueno, no, hay que ver si se deroga las leyes de violencia de género, la ley de educación de Sánchez, o esto, lo otro. Sí. O bueno, hay que ver si se derogan los impuestos que subió Sánchez, como todo hay que ver, ¿viste? Y básicamente yo creo que la idea que él tenía era más como, bueno, hay que seguir administrando el Estado que creó Sánchez, pero bueno, ahora lo hacemos nosotros. Sí, antisanchismo, como un antiquillerismo, pero haciéndolo de buenos modales. No, pero vacío de contenido. Sí, simplemente ser anti algo y no ser algo. Claro. Como el antiquillerismo. Y después está la otra facción del PP, que viéndolo de afuera, obviamente de adentro hay que ver más en detalle, ¿no? Pero podríamos decir que la que mejor lo representa para afuera es Ayuso. Eso es lo que yo estaba pensando antes de preparar. Claro, Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Que sí que es como más intransigente, bajó algunos impuestos en Madrid, ¿no? Entonces ahí están como los 2 factores. Y por eso digo que aunque el PP y Vox tuvieran mayoría, tampoco está claro si prosperaría esta moción de censura. Porque Pedro Sánchez, además siendo como es, perfectamente podría negociar con los más tibios del PP y ofrecerle cosas y decir, bueno, vos me votás alguna ley, viste, como la oposición responsable, entre comillas. Lo que pasa es que están en una especie de 2015 Argentina, 2015, como si hubiese ganado Scioli o algo así. Tal vez, algo así. Como si el argentino hubiese ganado Scioli. Algo así. Y Cambiemos, ¿no? Que ya estaba unido. Ajá. Tuviese que negociar, pero cierta ala de izquierda estaría ahí como que no se quieren separar de Cambiemos y son esa oposición, pero cierta parte negocia. Claro. Más que nada como el gobierno de Alberto, donde Macri mismo dijo que los radicales le votaron todo a Alberto. Sí, sí. Bueno, y acá está la otra cuestión. Sí. Que bueno, de hecho ya el gobierno de Pedro Sánchez ya mandó los presupuestos para 2024. Sí. Y ya están con esta idea y dijeron que el PP le piden que sea una oposición responsable, ¿no? Como diciéndole, bueno, votennos el presupuesto. Votennos, sí. Y aparte se lo va a votar. Claro, porque es el tema que muchas de las leyes que sacó Pedro Sánchez estos 4 años, muchas fueron con el apoyo del PP. Sí. De hecho, es más, las más importantes fueron con el apoyo del PP, sí. ¿No? Y el tema es que por eso Junts, y acá está lo que voy, ¿no? Porque dijimos, bueno, Pedro Sánchez ganó con el apoyo de Junts. Entonces, si Junts se le va... No, solo Junts. Si Junts se va de la coalición de Pedro Sánchez... Y se pone de acuerdo con Vox y PP para tirarlo abajo a Sánchez, lo podrían tirar abajo. Sí, pero pasa que está el tema de la amnistía y... Claro, Vox no le va a dar nada. No, por eso. Pero suponiendo ese caso hipotético, ¿no? Aún así, si Junts se fuera, en realidad no está en una posición de poder. Porque tiene que tener en cuenta que si Junts no le vota las leyes a Pedro Sánchez, el PP le podría votar las leyes, como ya hizo muchas veces. Entonces Pedro Sánchez incluso podría sacar leyes, por más que Junts se vaya y vote todo en contra. Entonces ahí está el problema y por eso Pedro Sánchez también, en realidad políticamente es una jugada brillante, ¿no? Sí, es Massa. Es Massa, de que consiguió la investidura y nada, y ahora Junts no le importa votar a favor o en contra, porque va a negociar con los tibios del PP, que no le podían votar la investidura porque ya era demasiado.
Pero bueno, ahora para las leyes sí puede negociar más o Es menos. Massa con un sistema que le permite hacer lo que quiere. Sí, ¿no? Con un sistema que es justamente Ujú. eso, negociar todo por atrás, ir consiguiendo los apoyos, clavar el puñal por la espalda y mentir, mentir y mentir y quedarte en el gobierno. ¿Y qué soluciones habría, no ahora a corto plazo, pero tal vez a mediano o a largo plazo, dentro de los próximos años? Porque ahora ya está. Yo creo que a Sánchez no lo vas a sacar No, por un tiempo. la única manera sería si estas manifestaciones, no sé, llegaran a ser demasiado masivas, tal vez, o algo así. Sí. Pero está difícil. Como alternativa política, yo creo que. Bueno, tampoco. Como lo digo, no soy español. Ajá. Nos falta mucha información, pero yo creo que una alianza Ayuso-Abascal, Mm. eso marcaría un bloque grande. O sea, yo creo que al no tener una figura quizás como Milei, que aparece y que va haciendo una batalla cultural y va girando o sea, corriendo el espectro, Ajá. y tener que usar políticos que ya están ahí, una especie de Macri, Bullrich, políticos que ya están Ya ahí. igual, Creo que una especie de alianza. igual increíble como ahora nosotros somos el ejemplo, ¿no? Que decimos, No, bueno, bueno. ellos no tienen a un Milei y ya está. Ah, bueno, si vos ves lo que se dice de Milei allá en España, por lo menos de los sectores que les gusta, que consideran que les atrae, Sí, los sectores liberales, y conservadores. los conservadores, lo ven como, bueno, vi, ¿no? Muchos comentarios de gente que decía, bueno, ahí está el ejemplo, es necesario primero una batalla cultural Claro. y después avanzar. Y sí, pasa que yo creo que España hoy es más permeable a esa batalla cultural. No es Argentina 2015. Argentina 2015 era un país totalmente zurdo, totalmente estatista, Sí, sí. totalmente progresista. Acá hubo alguien que vino y que empezó a ser totalmente polémico Sí, a romper a absolutamente romper todo, pero ir en contra del sentido común y creando un nuevo sentido común. Sí, sí. España no necesita eso porque tiene ciertas mayorías que dicen esto está mal, y más ahora con lo que hizo Sánchez. Si ahora hicieran otras elecciones, Y pierde Sánchez Sánchez. pierde. Entonces ya tienen algo. Claro, lo No que se pasa- necesita tanto una batalla cultural, Lo- que sería muy buena para darle un piso, ¿no? Claro. Lo que pasa es Pero que ahí no se necesitas varias cosas, creo yo. Primero que España, lo malo es que tiene elecciones solo cada 4 años. O sea, no es Ujú. como acá que tenés elecciones cada 2 años por mitades, sino que Sí. cada 4 años se renueva todo. Sí. Y eso tiene un lado bueno de que si estuviera esta nueva alianza Ayuso-Abascal, por ejemplo, y ganaran esas elecciones con mayoría, ya está, tienen mayoría y gobiernan. Eso es lo bueno, pero lo malo es que durante 4 años Sánchez puede hacer lo que quiere. Entonces, dentro de 4 años, no sé si la gente se va a acordar de esto o le va a importar. No, tenés que salir a la calle, romper y forzar unas elecciones ya. Claro. Y tenés que ya tener preparada la alianza Ayuso. Claro, y ahí Abascal. está la segunda dificultad que yo veo, y es que eso necesita un nivel de liderazgo político que no lo veo en España. Ayuso, vos pensás que puede que no lo tenga. Bueno, yo digo que tienen que construir entre Abascal y Ayuso un liderazgo. Y yo a Ayuso y a Abascal no los veo al nivel de Macri y Milei. Sinceramente. O sea, yo Puede creo ser. que no la veo a Ayuso haciendo lo que hizo Macri de tensar su partido al máximo y forzar lo más posible para irse para otro lado y al final que sean los otros los que rompan y llevarse a todo el partido con él. Sí. No veo Con a ella. Ayuso, con ella en el caso de Ayuso, Sí. ¿no? No veo a Ayuso haciendo eso, porque además ella ya tiene la gobernación de Madrid 4 años más, y el líder del partido es Feijóo, y además como es un sistema parlamentario y es otro tipo de sistema, tampoco podés desafiar así al líder del partido tan fácil. Por ahí hay una variable que no estamos teniendo en cuenta: el deterioro económico. ¿O acaso Sí, el gobierno de Pedro Sánchez va a ser un buen gobierno? Bueno, los sanchistas te dicen que estos 4 años fueron de un gran crecimiento económico. Sí, pero no sacó la mayoría de los votos. No. Lo que pasa Y es que... después de esto, no sé si la economía se sigue deteriorando, no sé. Lo que cómo va a pasa es que llegar el dentro de 4 años. deterioro entre ayudas de la Unión Europea y un poco de deuda y aumentar impuestos lo pateas para adelante. Ujú. O sea, no está todavía, me parece a mí tampoco, no está en la situación de Argentina de que, bueno, ya es imposible patear cualquier cosa para adelante, ¿no? Claro, el tema es que no tienen la soberanía monetaria. Y esto se lo decía tipito enojado a un tío blanco hetero. Decía, ustedes no tienen, no me acuerdo cómo eran las palabras, pero ustedes no tienen lo que se merecen. No tienen toda la miseria que se merecen, porque no tienen la soberanía monetaria. Porque claro, ustedes pueden hacer lo que quieran, total, desde arriba. Primero que no, como no manejan la moneda, no van a tener inflación.
y cualquier cosa les van a tirar un préstamo a la Unión Europea. Van a ir, bueno, hiciste la cosa mal, toma. Claro. Y así van a ir. Y lo van a obligar a viviendo. recortar. También eso, porque ojo, vos decís que Sánchez por ahí tiene un deterioro, pero Sánchez ya pactó con la Unión Europea para el año que viene ajustar varias partidas de gasto y aumentar algunas tarifas, algunos impuestos. O sea, Sánchez justamente es bastante pragmático. Si tiene que ajustar, te va a ajustar y te va a meter alguna excusa y va a ir viendo cómo hace. Y justamente tiene el apoyo de la Unión Europea para hacerlo. Sí, totalmente. Y es más, tiene el apoyo y la excusa, ¿no? Porque va a decir, no, esto me lo obliga a hacer la malvada Unión Europea. Entonces... España está complicada. Claro, no sé si le veo Está una complicado. salida tan fácil. Y además que Sí, habla. y además que a Abascal también le falta... Porque dije de Ayuso que no la veo haciendo lo que hizo Macri. Y a Abascal además le falta esa pata económica que tiene Milei, de que Vox hoy en día se centra, en mi opinión, demasiado en la cultura, ¿no? O en el nacionalismo, o en esta idea de centralizar España, ¿no? Y determinar las comunidades autónomas. Y le falta completamente una crítica económica más contundente. Yo ahí veo que tiene... Pasa que no se siente tanto en España. Claro, pero yo ahí veo un error bastante grave. Sobre todo porque yo tengo la hipótesis cada vez más convencido de que la derecha en los países hispanos solo puede triunfar si es conservadora y liberal. O sea, si es solo liberal o solo conservadora, no triunfa. Bueno, totalmente. Y el tema es que... Ese fue el quiebre desde, supongamos, fines del siglo XIX, principios del XX, donde era más o menos liberal. Vemos, por ejemplo, el porfiriato en México, que eran positivistas, igual que acá, ¿no? El roquismo. Sí, sí. Pero la economía era bastante liberal, Claro. más o menos, ¿no? Con abusos, ¿no? Antes de la Revolución Mexicana. Era más o menos liberal. Si no hubiese habido Revolución Mexicana, después tenemos que hacer un informe sobre eso. Bueno, ¿Qué hubiese pasado? Sí, habría que hacerlo. Pero el tema que veo es que el PP no es liberal en lo económico, porque está de acuerdo con toda la socialdemocracia de Sánchez. Ayuso te dice algunas cosas. Ayuso alguna cosa. Podemos pero... decir que la mitad del PP. Es como Juntos por el Cambio. Una No, mitad pero no y otra la mitad más o menos. Es como una mitad no, pero no es una mitad no y una mitad sí. Es una mitad no y una mitad más o menos. Más o menos. Está hasta ahí. Y después en lo cultural, más o menos están también de acuerdo con Sánchez. Y Vox sí te critica mucho lo cultural, pero en lo económico también tiene esta idea, ¿no? Del nacionalismo económico, de intervenir un poco. Entonces... Conservadurismo nacionalista es. Claro, entonces no tienen... No es conservadurismo liberal. Claro, y entonces no tienen esta... O sea, no tienen esta base para poder construir ese tipo de alianza. Entonces yo la verdad que lo veo todo bastante difícil. Ya que está en España porque está estudiando, Agustín Laje tiene que meter mano ahí. Agustín Laje habla de la derecha, la nueva derecha está compuesta por 3 bases. El liberalismo económico, Sí, el conservadurismo cultural y él no dice nacionalismo, dice patriotismo. claro. Yo le diría nacionalismo. Y se expresan alguna más que otra dependiendo del contexto. En el caso de Argentina más el liberalismo, en el caso de Chile más el conservadurismo cultural, Claro. en el caso de de España más el nacionalismo. Claro, igual también en Chile, va esto como un paréntesis, ¿no? Sí. Pero también en Chile dicen que la nueva constitución de Cast que incorpora cosas medio progres. Mirá Así vos, que- nosotros, el país más zurdo, éramos encima más zurdos que España en realidad, hasta Sí, hace unos sí, cuantos años. En este último tiempo España nos pasó, Sí, pero ahora se dio vuelta todo acá. pero se ahora- dio totalmente vuelta. Nosotros ahora estamos comparándonos con Estados Unidos para ver quién va a ser más liberal. Estamos Sí. ahí, ¿no? Ahora por eso, cambió acá absolutamente todo. Imagínense que Milei está siendo asesorado por Jesús Huerta de Soto, que es anarcocapitalista, Sí, el sí, cual sí. Milei reivindica como la cuna del liberalismo a la escolástica de Salamanca. Claro, sí. O sea, dice la escuela española. Nosotros vimos el liberalismo del hispano. Acá el liberalismo hispano, sí, sí. Y Creo bueno, que hay ahí mucho- Vox tendría que, ya que es nacionalista, tiene que mirar un poquito esa raíz. Claro, ¿no? Que además Lo tienen tiene una ahí. raíz de una tradición hispánica, ¿no? La escuela de Lo Salamanca, tienen ahí. de ver justamente los derechos que tiene que respetar Sí. el rey, ¿no? Del imperio español. Una Ahí interpretación cristiana que da paso al liberalismo. Ahí Desde ten- el cristianismo y desde la escolástica católica. O sea, Ahí está, ya ahí lo tendría- tienen ahí servido. Ahí tendría una muy buena base Vox como para refundarse ideológicamente, pero yo no veo que lo estén haciendo. Tiene los Entonces- intelectuales ahí. No, Necesitan pero los escucharlos. intelectuales que tiene, o sea, los intelectuales que tiene Vox no son liberales. No, los intelectuales españoles. Ah, claro. Digo, claro. Jesús Huerta de Soto, Juan Ramón Rayo, los tienen ahí. Claro. Y más Huerta de Soto quizás que Rayo, que Sí, es un poquito más conservador. Rayo es más católico. economista más que nada. Claro, sí. pero igual hay muchos
hay un libro escrito, no me acuerdo ahora, que se llama Liberalismo Conservador, que es de un español. Sí, lo conozco. Entonces los tienen ahí, lo que pasa es que los tienen que escuchar, les falta, acá lo que pasó, es que Milei también, yo creo que como intelectual, lo que pasa es que se puso de moda, se metió en la parte mediática y de farándula. Claro, ahí está. Necesitan eso. Sí. Huerta de Soto es el personaje perfecto, lástima que es un poco más grande. Claro, lo que pasa es que igual punto. puede haber tal vez algún tipo de alianza, de que empiecen a dialogar, porque Huerta de Soto, por ejemplo, lo felicitó a Milei, ¿no? Y Rayo también, Y lo está ¿no? asesorando a Milei. Claro, y están todos. Y Abascal también lo felicitó a Milei y es conocido el vínculo de Vox con Milei, ¿no? O sea, a partir de ahí Milei podría ser un puente para decir, miren, hagan algo parecido a como hice yo acá. Entonces yo veo o una esperanza muy a futuro, Ajá. quizás mínimo dentro de 4 años o más. Sí. 4 años porque son las elecciones, o más. O una adaptación de las propias ideas en España, de las propias ideas que se están dando acá en el continente. Claro, puede ser que Argentina tenga una gran influencia. Sí, que sea escuela. Sí, esa sería la forma. Que Argentina sea el ejemplo. Que puede ser sobre todo si sale de la miseria en la que estamos. Yo creo que sí va a ser mucho más el ejemplo. Ya solo con que haya ganado Milei, bueno, ya vimos todo lo que pasó. Que hasta Donald Trump grabó un video felicitando a Milei. Así que si encima asume y empieza a hacer todo bien y el país va para adelante, creo que sí se va a tomar mucho más en cuenta muchas cosas. Bueno, para cerrar, me queda una cosa para decir, no sé si querés decir algo. Dale. Lo que terminaría de decir de Vox, ¿no? Esta reflexión que hicimos de Vox, de cómo ponerse a Pedro Sánchez, es un poco terminar con eso del centralismo o de unificar todo. ¿Por qué? Porque es algo totalmente inviable. Porque para eso necesitas 2/3. O sea, necesitas modificar la Constitución. Sí, decir que es el centralismo, ¿no? Claro, porque allá vos tenés las comunidades autónomas que, por ejemplo, manejan educación, salud, ¿no? Manejan distintas cosas. Y lo que quiere Vox es que todo eso lo maneje el Estado Nacional de manera unitaria. Uh-huh. Sería como acá querer eliminar las provincias. O sea, una propuesta que no se puede. O sea, tendrías que hacer una batalla cultural muy larga para recién proponerlo como un partido. Porque si no, siempre te van a correr con eso y es una debilidad muy grande. Bueno, hay una vía quizás para combatir eso, pero sería más descentralización. Por ejemplo, descentralizar las propias comunidades autónomas hacia las provincias. Por ejemplo, en la época del independentismo catalán estaba esta idea de que no toda Cataluña quería independizarse según el referéndum. Claro. Por eso querían crear la República de Tabárnia. Claro. O sea, una parte de Cataluña que no se quería independizar y la otra parte sí. Por eso ponerle más atención de que las comunidades autónomas tampoco son entidades territoriales que sean homogéneas. Claro, tienen sus divisiones internas. Exacto, entonces si dividimos por provincias y dividimos, no sé, Girona, Barcelona, no sé, Tarragona, ¿no? Sí. Dividimos por provincias y además, más internamente también, no sé, creo que a nivel de alcaldía. Sí. Y bueno, ahí como que se le resta peso a las comunidades autónomas y como que lo que va a primar quizás es la nación. Quizás sería una forma de... Claro, como ¿no? era originalmente España, porque originalmente España tenía esta descentralización antes del imperio, ¿no? Sí, Antes de la época de los Habsburgos, antes de los Borbones. Antes de los Borbones, justamente, antes de la invasión francesa. Podríamos decir entonces... antes de la guerra de sucesión española. Por eso, pero digo la invasión francesa como en términos simbólicos, claro, ¿no? Que llegan los Borbones. Claro, el primer Borbón era Felipe V, claro. Y ahora tenemos a Felipe VI en España, justo. Claro. El único no hubo Felipes entre medio. No, y podríamos decir entonces eso, ¿no? Una administración más descentralizada en ciudades o en zonas más chicas, y que después sí, no haya nada en el medio y esté el Estado Nacional, y ese Estado Nacional sí podría promover cierta cultura, o sí obligar a que haya ciertas materias, pero el resto que lo manejen las universidades, las municipalidades, ¿no? Lo que sea. Alcaldías. Las alcaldías. Algo más así podría ser y sería incluso más... democrático. Sí, más democrático y menos chocante con la tradición española, no solo histórica... Hispana. Sí, y no solo histórica, sino de las últimas décadas, ¿no? Yo creo que eso podría ser... De los últimos siglos, yo diría. Sí, pero incluso... Teniendo en cuenta de las últimas décadas, digo, porque durante el franquismo sí hubo más centralización. Claro, más en el contexto español. Yo me refiero a la tradición en cuanto yo estoy hablando de España. Ese es el tema. Así que, no sé. Sí, por ahí, dato histórico, ¿no? Acá la historiografía, cuando se habla de los Borbones, se habla de esta idea de como una segunda conquista de América.
porque los Borbones tomaron el modelo francés de centralizar más la decisión en Madrid, en la época del Imperio, ¿no? Sí, a partir del siglo XVIII. Y eso como le quitó autonomía a los territorios españoles y a los españoles americanos, cosa que fue germinando durante todo ese siglo XVIII hacia ideas, primero revueltas y después hacia ideas independentistas, ¿no? Claro. Y ahora la misma España estaría sufriendo algo parecido a nivel península ibérica. Claro, ¿Se claro. entiende? Entonces sí hay que darle participación a esos sectores locales que son un poco diferentes. Claro, sí, Que no es porque- simplemente autonomía, sino como una, sí, podríamos decir federación que componen Claro. a la España, más que desde el centro te dejo hacer algunas cosas. Claro, porque eso además no sería contrario a promover una cultura española. Y no es de contrario, unidad, pero sí, respetando también esa diferencia local y esa administración local. Más que nada eso, no la administración y la autonomía local. no es contrario a la tradición hispana pre-borbona. Y fíjate que, ¿sabes cómo se le llamaba antes? Se llamaba las Españas. Claro, Mirá que en el lenguaje, ¿no? Cómo está. Cómo se expresa la idea. claro, sí, De cómo sí. se veía la realidad. Las Españas. La propia Portugal, el propio Portugal, Ajá. se consideraba como una parte de España. Por en un momento se unió con la, Sí, en un con la momento corona, se unió, claro. con Felipe II. Sí, sí. ¿no? Entonces, esta idea, ¿no? De las Españas, quizás podría recuperarse esa tradición que es Sí. propiamente de la formación de lo que es el Estado español. Claro, incluso como el otro término que se usaba, ¿no? Los reinos de España. Ujú. O sea, como distintos reinos, Claro. pero que conforman una entidad espiritual, podríamos No decir. tanto la idea de colonia. Ahora, Claro. ¿qué pasó? Que acá la historiografía considera que se terminó imponiendo la idea de colonia con los Borbones y que después dio paso a las independencias. Como, a ver, los americanos Claro. consideraron no eran colonia, los Borbones dijeron sí son colonia, y entonces los americanos dijeron somos colonia, entonces nos independizamos. Una cosa Claro. sí fue. Claro, claro. Pero bueno, no sé si querés decir algo más. No, ya está. O vamos cerrando. Bueno, este fue el resumen, ¿no? De lo que pasa en España, la lamentable situación en la que están. Ahora nosotros, ¿viste? Es como hace unos meses decíamos, pero acá estamos peor. Claro. Y ahora es. Pero en realidad estamos peor, pues después caemos una ahí, pero ahora. Claro, en realidad 95% de Estamos cosas. peor, pero tenemos esperanza. Vamos mejor. Ellos están mejor, pero solo tienen un futuro de Pedro Sánchez pactando con todo Sí. el mundo. Pero bueno, nada, esperemos que esto... no es que esto vaya a tener ninguna influencia en nada, pero bueno, si alguien se inspira viendo esto y entra a Vox y cambia el partido y hace la revolución, que después nos citen. Así Puede que ser. si les gustó el video, dejen me gusta, suscríbanse, díganos ustedes qué opinan de España, si son españoles, díganos cómo se vive allá la situación. Acuérdense que si nos quieren apoyar están los links acá del cafecito y del Patreon, que nos pueden ayudar a dedicarnos más profesionalmente a esto y hacer más informes más detallados, investigando más. Y bueno, sin nada más que decir, nos estamos escuchando.